Saludos a todos y a todas. Espero que se encuentren bien y que se encuentren protegidos y protegidas con sus familias. Pues por esta situación de la tormenta tropical Fiona, que realmente no estábamos esperando las consecuencias. Gracias a Dios, pues se mantendrá como una tormenta tropical, pero sé que muchos o muchas de ustedes tienen situaciones de quizás de interrupción del servicio de internet o que el internet pues quizás baja un poquito la intensidad de la banda y pues tienen dificultad para conectarse. De todas maneras, pues vamos a tener la clase grabada para que ustedes puedan accederla, para que puedan hacer repaso o revista de las diferentes leyes que vamos a estar discutiendo hoy, pero lo más importante en este momento es que estén resguardados y resguardadas, seguros y seguras con sus familias. Y luego de eso, entonces entramos a la discusión de los conceptos que vamos a estar trabajando en la clase de hoy para el sábado, para este sábado. O sea, para el día de hoy, sábado, 17 de septiembre. Lo primero que les quiero un poquito discutir es que si ven en la pantalla hay una serie de leyes que vamos a estar trabajando hoy. Son unas cuantas, no son muchísimas, pero pues como pueden ver hay una lista un poquito extensa. Esto se encuentra en los módulos instruccionales dentro de la plataforma de Blackboard. O sea que usted accede a la clase y al acceder a la clase dentro de los módulos instruccionales, ahí mismo donde hemos encontrado las lecturas de las lecciones pasadas, pues vamos a encontrar la lectura de hoy, o sea, estas leyes que están viendo en la pantalla, y van a encontrar este video. Así que si llegaron a este video correctamente, obviamente pueden ver las leyes, los documentos que vamos a estar repasando en el día de hoy. Eso es lo primero. Lo segundo, por favor recuerden someter las tareas que no se hayan sometido. Recuerden que el sábado próximo es nuestro último día y que realmente ya a partir de ese sábado pues ya sería muy tarde someter cualquier tarea. Así que quiero que todo el mundo esté al día, que tenga la oportunidad de someter sus trabajos y que yo los pueda calificar para que entonces hagamos lo que corresponda y que realmente pues obtengan una calificación adecuada para este curso. ¿Okay? Bueno, lo primero que queremos hablar, o por lo menos lo que nos pide el prontuario que discutamos hoy, es conocer a grandes rasgos los aspectos básicos sobre la ley sobre despido injustificado. Lo primero es que esa ley usualmente hacemos referencia a ella como la ley 80. Recuerden, para efectos digamos, del discurso legal, muchas veces entre abogados y abogadas, cuando estamos en digamos, entre compañeros que conocen digamos, un área del derecho en particular, pues es bastante común, digamos, es bastante común que abogados y abogadas que se dedican al derecho laboral hagan referencia a la ley 80 y hablen de la ley 80 y todo el mundo va a saber qué es la ley 80. Pero recuerden que todos los años hay una ley 80. ¿Por qué? Porque el año comienza en enero 1, termina en diciembre 31 y en enero 1 empieza desde cero el número de la ley. O sea, si se aprobara alguna ley el 10 de enero, pues esa sería, y esa es la primera, pues esa sería la ley 1 del 2022. Pero va a haber una ley 1, que fue la primera que se aprobada en el 2021. Habrá una ley 1 del 2023. Lo que quiere decir es que cuando hablamos de ley 80, entre abogados y abogadas que trabajamos derecho laboral, pues sabemos que la ley 80, obviamente por el contexto, porque estamos hablando de derecho laboral, se refiere a la ley sobre despido injustificado. Pero es importante que usted no parta de la premisa de que todo el mundo sabe esto, primero, y segundo, de que tampoco parta de la premisa que al hablarle a cualquier abogado, a cualquier jefe, cualquier empleado, el hablarle de ley 80 va a implicar necesariamente que ellos saben lo que es, porque todos los años hay una ley 80. Eso es lo primero que les quería decir para que estemos claros y claras, ¿ok? Así que nosotros vamos a hablar sobre la ley 80, que es precisamente la ley sobre despido injustificado. Lo segundo que quiero mencionarle es que no olvide que la ley sobre despido injustificado se vio
enmendada por la reforma laboral del 2022 y que la reforma laboral del 2022 está en disputa ante los tribunales en este momento. Así que es importante que usted tenga claro que la ley 80 fue enmendada por esta reforma laboral del 2022. Esta reforma laboral del 2022 está en disputa hasta que otra cosa se decida. Las enmiendas que ha introducido la reforma laboral del 2022 a la ley 80 se mantienen vigentes hasta que otra cosa se discuta. Recuerden que en la clase pasada Emily preguntó, bueno, pero ¿qué pasa si yo estoy trabajando con el manual del empleado? Estas leyes están todavía litigándose entre la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico, y la respuesta nuestra fue, es la ley que está vigente. La reforma laboral del 2022 es ley vigente, la aprobó la legislatura, la firmó el gobernador, es ley vigente, y hasta que los tribunales decidan otra cosa seguirá siendo ley vigente. Así que en este momento la reforma laboral, según ha sido enmendada, la ley 80, según ha sido enmendada por la reforma laboral, es la ley vigente, y así es como la tenemos que entender. ¿Okay? Yo les incluí la ley 80 según ha sido enmendada, y acá, un poco para que usted pueda hacer referencia al texto, y acá van a ver, cuando abramos esta página, van a ver que la página hace referencia, discúlpenme que esto no es, esta es la que queremos ver, pero es un momentito que se me acaba de mover la página. Déjenme ir a Blackboard nuevamente. Aquí. Esta es la que queremos ver. ¿Okay? Ahora, pues estamos trabajando con la ley sobre el despido injustificado. ¿Okay? Déjenme moverme yo aquí a esta parte de la pantalla para que usted me pueda ver. Y lo más importante, nuevamente, la alerta que les hice es que esta ley 80, que fue enmendada por la reforma laboral del 2022, la ley número 41 del 2022, está en debate ahora mismo, y pues es importante que eso lo tengamos presente. Pero lo importante, bueno, ¿qué es la ley 80? Lo hemos hablado anteriormente, o lo mencioné anteriormente. La ley se conoce como la ley sobre despido despido injustificado. ¿Okay? Ahora, es importante yo saber, porque antes de yo empezar a hablar sobre esta ley, antes de yo empezar a discutir los pormenores de esta ley, es importante que entendamos que la ley es sobre despidos injustificados. Esto lo que quiere decir es que habrá despidos que sean justificados, y tenemos que poder hacer la diferencia, y esta ley en particular nos permite hacer una clara diferencia entre aquellos despidos que se consideran justificados y los despidos que son injustificados. Naturalmente, el patrono es responsable, o sea, responde por los despidos que no tengan justa causa. Pero si el despido se hizo por justa causa, pues obviamente el patrono no va a responder. Así que lo primero es saber qué es un despido. Pues fíjese que un despido es una decisión que hace el patrono. ¿Okay? Es una decisión que hace el patrono, determinar esa relación laboral que hay entre el empleado y el patrono. Eso es un despido. ¿Okay? Dicho esto, es importante saber que el patrono ha afirmado, o sea, ha tomado acciones afirmativas para que quede claro, que sea explícito, ¿okay? Que se ha terminado el contrato de ese empleado. Eso es importante que ocurra. ¿Okay? Es importante porque obviamente, si nosotros tenemos que evaluar una situación, no se olviden del concepto de la totalidad de las circunstancias. Si yo tengo que evaluar una situación, yo tengo que considerar, pues, qué fue lo que ocurrió, cómo esto se dio. Así que si hay una gestión explícita, una acción afirmativa, incluso un documento en el que el patrono se expresa diciéndole al empleado, yo estoy dando por terminado tu contrato, eso es lo que se considera un despido. ¿Okay? Se considera despido también
el que un patrono se niegue a permitir que una persona regrese al trabajo luego de ausentarse por algún tiempo ante una licencia que le hayan otorgado. Por ejemplo, usted tenía, digamos, una licencia de vacaciones, una licencia por enfermedad, una licencia sin sueldo, y cuando usted hace la gestión para regresar, el patrono se niega a permitir que regrese ese empleado. Eso se considera despido. ¿Okay? Se puede considerar despido cuando el patrono suspende a alguien indefinidamente. Fíjese que no está diciendo una suspensión. Si yo te suspendo del trabajo por un término y te digo que la suspensión, digamos, es de un mes, por decir una cantidad, pues no tanto. Acá lo que nos están diciendo es que se considerará despido si el patrono suspende a la persona indefinidamente. ¿Okay? Eso es lo que estamos mirando aquí. Otra manera de considerar un despido, que el patrono suspenda a un empleado o empleada por un término mayor de 3 meses sin paga. ¿Okay? Ahora, hay una excepción: empleados de industria o empleadas de industria y negocios estacionales. Estos son los negocios por periodo. Este negocio que abre o que funciona durante la Navidad, por ejemplo. Y pues yo te contrato para que me ayudes a trabajar en la Navidad y luego, bueno, pues nada, simplemente no vas a seguir trabajando conmigo porque era solamente para ese periodo. ¿Okay? Se considera un despido, y esta parte es importante porque tiene una definición específica y se conoce de una manera en particular, pero se considera despido cuando la renuncia, fíjese que ya no se trata de que el patrono ha hecho acción afirmativa. Aquí el empleado o la empleada decide renunciar, ¿ok? Pero motivado o motivada por las acciones del patrono, ¿ok? Quiere decir que en estos casos el patrono decide imponerte. No estamos hablando de negociación, no estamos hablando de conversación, no estamos hablando de discusión. El patrono ha decidido imponer unas condiciones más onerosas que te han llevado a ti como empleado a renunciar. ¿Okay? Obviamente, el empleado que reclame eso como despido, porque va a haber una carta de renuncia, el empleado que pretenda reclamar eso como despido tiene que evidenciar que esas situaciones onerosas, esas exigencias onerosas, 1, vinieron del patrono, 2, no fueron acordadas, ¿ok? Y 3, que en efecto se dieron. Yo tengo que traer la prueba de que eso se dio. ¿Okay? Otro ejemplo, que me reduzcan el salario, que me rebajen de categoría de empleo sin que eso pues tenga una justificación o un diálogo o un acuerdo entre nosotros. ¿Okay? Que en el empleo me estén sometiendo a algún tipo de humillación por palabra o de una situación intolerable que me obligue a mí a poner mi carta de renuncia. Pero fíjese que es bajo situaciones en las que yo de alguna otra manera no hubiese renunciado. Usted, por las acciones suyas, me obligó a renunciar. Mi renuncia no es por mí. Mi renuncia la decidió usted porque usted, por sus acciones, me ha obligado a renunciar. O sea que el despido de ordinario requiere una acción afirmativa del patrono. El patrono te despide, el patrono te suspende indefinidamente, el patrono te suspende por más de 3 meses sin darte paga. ¿Okay? El patrono se opone a que tú regreses luego de un periodo X, ¿no? Eso es lo que normalmente se considera despido, pero hay una modalidad de despido, al que conocemos como renuncia constructiva, otros le llaman despido constructivo, pero esa modalidad del despido conlleva una renuncia por parte del empleado o de la empleada, pero tiene que evidenciar que esa renuncia se dio por unas causas que crearon en el empleo unas condiciones tales que lo hacían horrible para mí estar ahí. Y naturalmente me vi en la obligación de renunciar. ¿Okay? Ahora, fíjense que ahorita les mencioné la ley sobre despido injustificado implica necesariamente que hay despidos que son justificados. ¿Y cuándo los despidos son justificados? Bueno,
se considerará justificado, ¿ok? Se considerará justificado el despido, obviamente, cuando una persona, el empleado o la empleada, lleva un patrón de conducta impropia o desordenada, ¿ok? En este caso, normalmente se requiere que el patrono, que el jefe, ¿no?, mantenga evidencia de esa disciplina progresiva, de cómo yo fui anunciándote, dejándote saber, dándote las oportunidades, pero a pesar de eso, tú sigues con tu patrón de conducta impropia o desordenada, que me llevó entonces a mí, con la evidencia en mano, a despedirte. Ese despido se considera justificado. Habrá ocasiones, y esto nuevamente hay que evaluarlo en sus méritos. Por eso, como siempre les he dicho, todo hay que evaluarlo a la luz de la totalidad de las circunstancias. Hay que mirar la totalidad de las circunstancias. No podemos pretender que porque un caso se resolvió de esta forma, todo se va a resolver de esta forma, porque hay que mirar cuáles son los hechos particulares de ese caso. Así que, si un patrono ha mantenido la evidencia de esa disciplina progresiva, tiene evidencia de que usted ha mantenido, o sea, de que el empleado o la empleada ha mantenido una conducta inapropiada o desordenada, y tiene la evidencia de que eso es así, pues en ese caso el despido puede ser justificado. Ahora, puede ser que un patrono no tenga que evidenciar disciplina progresiva, no tenga que evidenciar el patrón de conducta, si la conducta impropia es de tal envergadura que permita que el patrono despida al momento. Pero, de ordinario, ese tipo de conductas tienen que estar descritas en el manual del empleado. En otras palabras, si yo quiero despedir a un empleado fulminantemente, o sea, sin hacer disciplina progresiva, tiene que ser por unas conductas particulares que ya en ese manual del empleado se haga percibido al empleado que no puede hacer. El empleado robó dinero. El empleado atacó a otro empleado. El empleado, hostigamiento sexual pudiera ser una causa para un despido justificado de una sola. O sea, de una sola ocasión sin tener que evidenciar disciplina progresiva. Depende obviamente de unas circunstancias, pero simplemente les estoy dando unos ejemplos de lo que puede ocurrir. ¿Okay? ¿Cuándo puede darse otro tipo de despido justificado? Pues naturalmente cuando la persona empleada, o sea, con el empleado o la empleada, no produce el trabajo de la manera en que se le está solicitando, obviamente dentro de los parámetros de lo normal. ¿Okay? Cuando ese empleado no rinde de manera eficiente su trabajo, o cuando lo hace negligentemente, lo entrega tardíamente, y naturalmente pues ya le hemos apercibido de que mira, esto viola las normas del trabajo aquí en este lugar y tú sigues haciéndolo. Bueno, pues si tengo la evidencia, tengo que despedirte y naturalmente eso se consideraría un despido justificado. Es justificado también cuando la persona empleada viola las reglas de esta institución, ¿ok? Cuando un empleado viola las reglas o sea, un poco de estas normas, estas reglas que son razonables para el trabajo aquí en esta institución, pues naturalmente ese empleado podría estar incurriendo en conducta impropia o desordenada de la que hablábamos ahorita, y pues a raíz de eso su despido sería justificado. Ahora, es importante que haya una divulgación de esas reglas. En otras palabras, el patrono tiene la obligación en el manual del empleado o donde sea que se entregan, las normas de conducta o las reglas del trabajo de aquí en este establecimiento. Es importante que se comparta con los empleados ese tipo de información. ¿Okay? Es muy importante que se comparta con los empleados ese tipo de información. ¿Para qué? Para que yo pueda entonces reclamarle al empleado el día que no las esté cumpliendo. ¿Okay? Ocurre el despido justificado. Puede ser justificado el despido cuando el patrono está cerrando total, temporera o parcialmente las operaciones de un establecimiento. Dígase, yo voy a cerrar este negocio, no sé, no está rindiendo lo que tiene que rendir o lo que fuera,
pues naturalmente tengo que despedir a todo el mundo y lo cerré. ¿Ok? Y lo cerré. Fíjese que no es yo amenazar con que voy a cerrar, voto a todo el mundo, pero sigo operando. No, no, no. La ley dice que es justificado el despido si yo despido porque tengo una situación económica tal que me está obligando a cerrar y cerré. ¿Ok? Pero puede ser justificado el despido si yo cierro una división en particular, porque es que no la puedo sostener. Voy a seguir operando, pero esta unidad la tengo que sacar. Y pues tengo que sacar a todo el mundo que trabaja en esa unidad. Eso puede ocurrir y se considera también un despido justificado. ¿Okay? También está lo que se conoce como los cambios de reorganización. ¿Okay? Si un patrono está llevando a cabo cambios que promueven una reorganización, diseño, naturaleza de la compañía o de lo que estoy produciendo, y eso conlleva salir naturalmente de unos empleados que no serán necesarios, o estoy implementando unas tecnologías que naturalmente, pues dada la tecnología, no voy a necesitar determinados empleados. Eso podría justificar el despido de un grupo en particular. ¿Ok? Y lo que también, pues, y esto ustedes lo conocen probablemente, lo que también se considera justificado, ¿okay? Que se considera justificado, es el despido por una reducción en el empleo, dadas una circunstancia del trabajo, ¿verdad? No se está generando lo suficiente, no se está produciendo lo suficiente, no bajaron las ventas, tengo que cerrar un área. Bueno, pues entonces eso se considera justificado. Ahora, ¿qué se considera injustificado? ¿Ok? La regla, el capricho del patrón, porque sí, porque yo quise, porque me pareció, porque me dio la gana. ¿Okay? Una determinación caprichosa de un patrono sin evidencia de todo lo que hemos mencionado anteriormente se consideraría injustificado. ¿Okay? De igual manera, un despido que no está dentro del normal funcionamiento de esta empresa, eso se considera injustificado. ¿Okay? Ahora, también es importante este whistleblower, entre comillas, el que ese empleado que observa que en la empresa están ocurriendo unas cosas y va fuera de la empresa y somete algún tipo de queja, de querella o lo que fuera, y por esa razón le despiden, ese despido se considera injustificado. ¿Okay? Esos empleados estarían protegidos porque al final del día pues están protegiendo algunos derechos, no solamente suyos, sino de otros empleados, sobre situaciones que se pueden estar dando en el empleo. ¿Ok? Así que, dicho eso, es importante que nosotros sepamos que la ley 80 sobre despido injustificado crea unas presunciones. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Fíjense que una presunción, especialmente cuando se trata de una presunción rebatible, ¿ok? Lo que quiere decir desde el punto de vista legal es que al someter una demanda o un caso, ¿no?, sobre despido injustificado, el tribunal se activa en el proceso una presunción que el tribunal acepta por definición y le corresponde a la otra parte rebatir esa presunción. ¿Ok? Se los voy a explicar con un ejemplo que incluso aparece y lo pueden leer en la pantalla. Se presume que un despido, separación, terminación o cesantía de una persona empleada contratada por término cierto es sin justa causa. ¿Ok? Se presume. Se parte de la premisa que será injustificada cualquier separación, cualquier terminación, cualquier cesantía de tu trabajo de una persona contratada por término cierto o por proyecto o porque no le renueven el contrato, se presume sin justa causa. Pero fíjese que esta presunción es rebatible. ¿Qué quiere decir? Que esta presunción acepta prueba en contrario. El tribunal tiene que presumir que el despido es injustificado. Injustificado.
Así que cuando un empleado o empleada somete una demanda de despido injustificado, inmediatamente se activa la presunción y el tribunal tiene que partir de la premisa de que el despido fue injustificado. Pero esta presunción acepta prueba en contrario. El patrono tiene que presentar o puede presentar prueba en contrario para establecer cómo fue justificado. Y si la prueba que presenta es suficiente, entonces rebate la presunción, tumba la presunción y ahí el tribunal puede determinar que en efecto el despido fue justificado. Ahora, es importante muy brevemente que les explique lo siguiente. Normalmente en un caso civil ordinario, no estoy hablando de despido injustificado, estoy hablando de los casos civiles, cualquier caso civil, no estoy hablando de despido justificado. Una persona que presenta una demanda, una persona que somete una demanda ante un tribunal, o sea, el demandante o la demandante, la parte demandante viene obligada a presentar la prueba que sustente su demanda. Eso suena bastante lógico, ¿no? Si yo estoy reclamando un derecho que yo digo que tengo, lo pongo en una demanda y la presento ante el tribunal, pues yo naturalmente debo tener la evidencia que sustente mis reclamaciones que están contenidas en esa demanda. La parte demandada, o sea, el demandado o la demandada, pues tendrá que responder y tendrá su oportunidad para responder. Pero si la parte demandante no provee prueba suficiente para sustentar su demanda, pues el demandado no tiene nada de lo que se tiene que defender y punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Ley 80? Que se revierte el orden de la prueba. Esto lo que quiere decir es que un demandante por despido injustificado, como se activa una presunción de que el despido fue por causa injusta, ¿ok? Se activa esa presunción, pues ese demandante en ese momento activa la presunción con la presentación de la demanda y abre la puerta para que el demandado, el patrono demandado, entonces presente prueba de cómo no fue injustificada. ¿Okay? O sea que normalmente sería el demandado quien tiene que presentar la prueba de que el despido fue injustificado, pero aquí lo que estamos diciendo es que el tribunal, la ley, activó una presunción de que los despidos son injustificados. Así que si llega una demanda, vamos a presumir que fue injustificado el despido y ahí el patrono, entonces, que es el demandado, quien normalmente no tiene que empezar presentando la prueba para defender su caso, pues ahí se tiene que defender y decir, espera un momentito, pues esta es la evidencia de que el despido fue justificado. ¿Okay? Así que se presume que todo despido es injustificado, pero la presunción es rebatible. El patrono puede presentar prueba, ¿ok? Puede presentar prueba para rebatir esa evidencia, ¿ok? O para rebatir, perdón, esa presunción. El patrono puede presentar prueba para rebatir esa presunción y ahí pues es importante que sepamos eso, ¿ok? Ya entendemos un poquito cómo se da la justa causa, cuáles son los despidos sin justa causa, que un despido, por lo menos una demanda, perdón, por ley 80, se presume sin justa causa, pero el patrono puede presentar prueba en lo contrario y decir, no, mire, aquí está la evidencia de que sí hubo justa causa. Ahora, ¿qué pasa si el tribunal determina que, mira, lamentablemente usted lo despidió sin justa causa? ¿Okay? Pues mire, ese empleado o empleada tendrá derecho a lo que se conoce como el pago de una mesada. ¿Okay? Y ese, según la ley, es el único remedio, es el remedio exclusivo. ¿Okay? O sea que el empleado o la empleada tiene derecho a que se le pague una mesada. Y la ley nos establece esa mesada es
el sueldo que hubiese recibido más una indemnización. ¿Ok? El sueldo que hubiese recibido más una indemnización. Y estas indemnizaciones pues van a variar en cantidad según la duración del tiempo, o sea, según el tiempo que ese empleado o empleada haya llevado en ese trabajo. ¿Ok? Así que la ley nos dice exactamente cómo se calculan las mesadas. Lo que yo necesito que usted sepa es que la mesada incorpora salarios que no percibieron, ¿ok? Más una indemnización que dependerá del tiempo que esa persona estuvo trabajando para ese patrono. Aquí te establece cómo se calcula la mesada. No es algo en lo que me voy a detener. Nuevamente, eso dependerá de cada situación y es importante que se evalúe según los casos. Usted tendrá oportunidad quizás de revisarlo y detenerse más en eso si lo quiere revisar, pero sepa que es un dinero para compensar salario y una indemnización según la duración del trabajo, según el tiempo que esa persona estuvo con ese patrono. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si un patrono te despide o te suspende indefinidamente y luego te contrata con unos derechos menores? O sea, tú tenías tales beneficios, tales derechos que ya habías adquirido, yo te despedí, yo te suspendí, yo te destituí y al tiempo te contrato, pero ahora te digo, no, pero ahora es bajo estos nuevos términos que yo he establecido. ¿Ok? Dice la ley que eso es una práctica ilegal. ¿Ok? Es una práctica ilegal. Es contrario a la ley que el patrono te despida, te destituya o te suspenda indefinidamente y que después te traiga con menores beneficios y que ese sea, y que obviamente se establezca que ese fue el propósito. Un poco, yo me quiero ahorrar algo, pues lo despido y lo vuelvo a traer, y al traerlo entonces le digo, no, pues ahora no vas a tener, qué sé yo, plan médico, no vas a tener tales beneficios X o Y, no lo vas a tener. ¿Ok? Dice la ley que el patrono que haga esto incluye, fíjese, en delito menos grave, en delito es criminal, ¿ok? Delito es criminal. Esto es una ley civil, pero tiene unas penalidades criminales. Un patrono que haga esto incluye en delito menos grave y se expone a una multa de no menos de 500 ni de más de $5,000. Se expone a pena de reclusión. No quiere decir que le van a imponer todo esto. El tribunal evaluará la circunstancia y decidirá qué cantidad de multas, si entre 500 y 5,000, decidirá si va a imponer una pena de reclusión, dice aquí, no menos de 120 días ni más de un año o ambas penas. O sea que el tribunal puede escoger a discreción del tribunal si es multa y reclusión, si es multa nada más, si es reclusión nada más, el tribunal lo va a decir. ¿Ok? Así que en ese sentido, sabemos que es una ley civil porque es de derecho laboral, pero tiene implicaciones criminales. ¿Ok? Ahora, esto también ocurre. ¿Qué pasa si luego de que despiden a unos empleados existen puestos vacantes que los ocupan personas de menor antigüedad? Por ejemplo, yo llevo 20 años trabajando en esta empresa, me despiden, ¿ok? Y luego hay unos puestos que están ocupando las personas que llevaban menos tiempo que yo, menos antigüedad que yo. ¿Ok? Fíjese que lo que la ley dice es que cuando el patrono despide a esa persona empleada por un cierre total, ¿ok? Por un cierre total, dijimos ahorita, si es cierre total, si es cierre parcial, si es reorganización, si es que hice cambios tecnológicos que ya implican que no necesito a estos empleados, eso se puede considerar como un despido justificado. Pero la ley nos dice, si yo voy a despedir, el patrono está obligado a retener con preferencia en el empleo a las personas de mayor antigüedad. ¿Ok?
yo tengo que retener en el empleo las personas, o sea, un poco le da valor a la antigüedad en el trabajo. Se dará preferencia a estas personas en caso, dice aquí, de que dentro de los 6 meses siguientes a la cesantía, el patrón no tuviera necesidad de emplear personas en labores iguales o similares a las que hacían. O sea, yo despedí asistentes administrativos, por decir un puesto en particular, una cantidad. Y dentro de los 6 meses después que se dio el despido, resulta que, mira, necesito una asistente administrativa. Esas personas tienen prioridad. Esas personas despedidas tienen prioridad para regresar al trabajo. Yo puedo contactarle y me pueden decir, no, ya yo conseguí otro trabajo, esos son otros 20 pesos. Pero lo que me está diciendo la ley es que si yo te despido hoy por razón justificada, por decir, ¿no? Y dentro de los 6 meses después del despido, tengo como patrono una necesidad de unos puestos relacionados con funciones que tú hacías o similares a las que tú hacías. Yo, dice la ley, tienes tu preferencia. Yo tengo que darte a ti esa prioridad, ¿ok? Ahora, si naturalmente ese puesto nuevo que yo estoy necesitando es muy distinto, requiere competencias distintas, requiere un desempeño distinto al que tú hacías, pues naturalmente yo no vengo con esa obligación como patrono, ¿ok? Así que en ese sentido es bien importante, ¿ok? Así que en ese sentido, pues tengo que darle la oportunidad a quien he despedido. Como único puedo no dársela es porque las funciones que estoy necesitando, ese nuevo puesto que abrí, realmente requieren destrezas distintas, capacidades distintas, conocimientos distintos, tiempos distintos, ese tipo de cosas. Pues naturalmente ya la situación es distinta y obviamente no tengo que darle la prioridad, ¿ok? Ahora, dice, según la ley, ¿cuánto tiempo tengo para presentar una acción por despido injustificado? Mire, bien sencillo. Dice la reforma laboral del 2017, dice la reforma laboral del 2017 que 1 año desde la fecha del despido. ¿Sabes? Que tengo 1 año desde que me despidieron para presentar la demanda. Pero la reforma laboral del 2022 cambió eso y regresó a la ley anterior, o sea, a lo que había antes del 2017. Y nos dice que el periodo que tengo para reclamar es de 3 años, contados a partir de que cesó el empleo. O sea, que la reforma laboral del 2017 dijo, no, antes eran 3 años, yo lo voy a bajar a 1. La gente que quiera reclamar por despido injustificado tiene que hacerlo dentro de 1 año, después del despido, desde la fecha del despido. Y la ley, la reforma laboral del 2022 dijo, no. Yo lo que voy a hacer es que voy a quitar lo que dijo la reforma laboral del 2017 y voy a devolver lo que había antes, que es darle un periodo de 3 años para que puedan reclamar por despido injustificado. ¿Ok? Así que en ese sentido, pues es importante que sepamos esos términos porque naturalmente el empleado tendrá o la empleada tendrá que reclamar dentro de esos periodos para que la reclamación entonces sea válida. ¿Okay? Ahora, ya les mencioné el concepto del despido constructivo. Acá pues les explica a grandes rasgos. El despido constructivo nuevamente se considera dentro de la misma ley 80. Ese despido, lo que llamamos el despido constructivo, la renuncia constructiva, es un despido tácito, ¿okay? Que se da, como le decía ahorita, perdón, cuando el patrono ha creado un ambiente laboral tan y tan difícil de manejar que usted, el empleado o la empleada, se ve en la obligación de renunciar. ¿Okay? Pero entonces es importante que ese empleado tenga la evidencia de ese ambiente nocivo, condiciones opresivas, trato humillante, que me despojen de funciones sin ningún tipo de razón, que me cree un ambiente hostil de trabajo que me haga difícil laborar,
que el trato sea irrespetuoso, que sea desconsiderado a mi persona, pues naturalmente eso pues podría llevar a mucha gente a decir tengo que poner la carta de renuncia porque esto es insoportable. Pues eso constituye, según la ley, lo que se conoce como un despido constructivo o un despido tácito. Y ahí un poco lo que la ley busca es que el patrono no se esconda detrás de una renuncia y diga, ah, no, pero es que tú renunciaste y como tú renunciaste no tienes derecho a reclamar. Que el patrono se esconda detrás de una renuncia para no dar la compensación que hay que dar y que diga, bueno, pues mira, esto es sencillo, vamos a crear aquí un ambiente bien difícil para esa persona hasta que renuncie y que cuando renuncie pues se fue. No, si el empleado o la empleada logra evidenciar que esa renuncia fue producto de acciones del patrono u omisiones del patrono, ¿verdad? Que el patrono dejó de hacer cosas para garantizar un ambiente saludable, pues el despido se considera injustificado porque se vería como un despido constructivo. Fue una renuncia y tiene que haber una renuncia formal, pero esta renuncia no fue porque yo quise renunciar, es que usted me obligó a renunciar. ¿Okay? Así que en ese sentido, pues es importante que lo consideremos, ya lo habíamos discutido y aparece de esa forma en la ley 80. La ley 80 está protegiendo al empleado o la empleada de esa forma. Requiere actos del patrono. No tiene que haber un patrón de conducta, a veces puede ser con un acto, pero requiere actos del patrono que sean contrarios al interés de la empresa y que naturalmente ponga al empleado o la empleada que se está viendo obligado u obligada a renunciar en una situación muy difícil. Y eso es importante que nosotros podamos establecerlo. Nos dice aquí cuáles son los requisitos que deben probarse para un despido constructivo. Nuevamente, aunque, aquí fíjese que cambia un poquito la cosa, aunque el despido constructivo es una modalidad de despido sin justa causa, tiene que cumplir con unos requisitos particulares y es el empleado quien tiene que evidenciarlos. ¿Ok? El despido constructivo tiene que fundamentarse primero que todo, como les decía, en una renuncia. ¿Okay? Tiene que haber una renuncia y tiene que probarse que la renuncia fue involuntaria. ¿Por qué? Porque va a haber en el expediente, ese patrono va a tener en el expediente de ese empleado o empleada, va a tener una carta de renuncia. Así que ese empleado o empleada tiene que presentar la prueba cuando someta la demanda por despido injustificado, por despido constructivo, tiene que presentar la evidencia de que es que yo, sí, claro que renuncié, pero yo tuve que renunciar por las condiciones del trabajo, los vejámenes, las humillaciones, la reducción del salario, las condiciones de empleo que me produjo el patrono, perdón. Eso hay que probarlo y eso es importante, ¿ok? Eso es importante. Nuevamente, se dan las mismas condiciones en términos del reclamo, de cómo presento el reclamo, de cuándo lo tengo que presentar, pero en este caso, como el despido constructivo depende de una renuncia que fue involuntaria, ahí el empleado que está o la empleada que está reclamando la mesada por despido injustificado tiene que probar que hubo una renuncia y que esa renuncia fue a causa de las situaciones de empleo que ya habíamos discutido anteriormente. Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito de acomodo razonable. ¿Okay? Y a mí me gusta aclarar esto porque nosotros tenemos una ley federal, la ley ADA, Americans with Disabilities Act, que protege a los empleados contra el discrimen por algún tipo de discapacidad. ¿Okay? En Puerto Rico tenemos una ley estatal que, ustedes se acuerdan que siempre les he dicho, nosotros como estado, o sea, los estados pueden dar más que el gobierno federal, no pueden dar menos. O sea, no pueden quitar lo que ya el gobierno federal ha concedido en ese sentido.
Así que la ley ADA concede unos derechos. Hay una ley de Puerto Rico que te concede lo mismo que te da la ley federal y más. ¿Ok? Así que es importante que nosotros tengamos ese conocimiento. Ahora, también es importante que nosotros sepamos entender el concepto del acomodo razonable. ¿Ok? Es importante que nosotros podamos entender el concepto del acomodo razonable. Porque fíjese que la misma palabra, la misma frase nos lo dice. Es un acomodo que tiene que ser razonable. Un poco lo que me está diciendo aquí es, pues mire, yo tengo un empleado o una empleada que me está solicitando porque tiene alguna situación particular, porque tiene una discapacidad particular, me está solicitando algún acomodo, que yo haga algún tipo de acomodo, que puede ser una cantidad enorme de cosas. Puede ser acomodos en horario, digamos que esta persona sufre, para poner un ejemplo, sufre de apnea del sueño, tiene una condición crónica, es una condición de salud, está tratándosela por alguna razón, digamos, está tomando un medicamento que no le permite despertarse a las 6, viene a despertarse, digamos, a las 7, y pues obviamente lo que se prepara razonablemente para entrar al trabajo tiene que llegar a las 9 en vez de a las 8, pues el empleado está pidiendo, la empleada está pidiendo un acomodo razonable para entrar a las 9 y salir a las 6 en vez de entrar a las 8 y salir a las 5 para que se pueda acomodar su situación de salud. ¿Okay? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con un empleado o una empleada que tiene una situación, digamos, crónica de su espalda y nos está pidiendo una silla en específico, nos está pidiendo quizás un escritorio más alto, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que la ley nos dice que el acomodo razonable es aquel que razonablemente pueda implementarse para que ese empleado o empleada pueda hacer su trabajo en el mismo nivel que otro empleado lo haría sin tener esa condición que tiene quien lo reclama. Lo repito, el acomodo razonable es aquel acomodo que razonablemente el patrono pueda proveer. O sea, ahí hay que hacer una evaluación, ahí hay que hacer un análisis. ¿Por qué? Porque mire, el empleado puede tener una condición y ser cierta, o la empleada puede tener una condición y ser cierta. Pero hay que ver, según unos criterios de razonabilidad, si lo que está solicitando que el patrono haga o provea o deje de hacer es razonable para esa empresa, para esa industria. Para poner un ejemplo, ¿verdad? Y aquí, nuevamente, criterio de razonabilidad va a depender de la circunstancia. Aquí no hay un librito escrito. Aquí no hay un manualito que uno chequea, esto es razonable, esto es irrazonable, esto es razonable, esto es irrazonable. No, aquí hay que presentar el caso ante el tribunal en su totalidad. El tribunal lo va a evaluar, lo va a mirar, lo va a analizar, va a ver la prueba y va a decidir si lo que se está solicitando es razonable dentro de las posibilidades del patrono, dentro de las situaciones de esa empleada o empleado, y de esa forma determinar si el patrono viene obligado a proveer el acomodo o no. ¿Okay? ¿Por qué? Porque puede darse el caso que en efecto ese empleado o empleada tenga una condición o una necesidad, pero la solicitud es demasiado irrazonable. El patrono no la puede proveer por ser demasiado irrazonable. ¿Okay? O otra situación que se puede dar, que la persona tenga una condición y que el acomodo que el patrono puede dar
no le permita a esa persona producir como se supone que produzca, ¿verdad? Porque esa es la otra situación. ¿Hasta qué punto el acomodo que yo te doy, el acomodo que yo te puedo dar como patrono, no te va a poner a ti como empleado en posición de ejecutar adecuadamente? Y eso también el tribunal lo tiene que entender. El tribunal lo va a evaluar, ¿no? Así que es importante considerar que sí, el empleado tiene derechos a unos acomodos razonables y el patrono los tiene que proveer, pero la palabra lo dice, hay un criterio de razonabilidad y la razonabilidad es subjetiva. Y usted como empleado puede entender que digamos, una máquina de $1.000.000 para que usted pueda hacer su trabajo es razonable, pero el patrono puede decir, pero es que si yo no hago $1.000.000 ni siquiera sumando las ganancias de 3 años, de 4 años, ¿ok? Entonces, ahí hay que evaluar qué es lo razonable, ¿ok? Porque naturalmente nos dice que yo tengo que proveer un acomodo, pero es lo razonable, ¿ok? Es lo razonable. Entonces, usted puede, en este artículo que yo les coloqué aquí, usted puede cotejar diferentes situaciones, ¿okay? No vamos a entrar a cada una de ellas, pero es un artículo de lo más interesante que les va a dar diferentes situaciones en las que usted puede evaluar, ¿verdad? Cuáles son digamos, casos distintos, por ejemplo, VIH-Sida en el empleo. ¿Qué se considera razonable? ¿Cuál es la situación específica? Podemos analizarlo con detenimiento. Aquí tenemos entonces el otro. Derecho en el empleo de las personas con impedimentos. Ahí podemos evaluar entonces esas situaciones. ¿Qué sucede cuando tengo una persona con impedimentos específicos, no? El estigma de la discapacidad. O sea, son una serie de artículos cortos que le van a permitir a ustedes evaluar unas circunstancias, pero es importante que ustedes tengan claro nuevamente que lo más importante es el caso que el tribunal tiene de frente. ¿Ok? Es importante que usted comprenda que lo más importante es el caso que el tribunal tiene de frente. Eso lo que quiere decir para nosotros es que yo puedo considerar razonable o irrazonable una situación en específico, pero los méritos del caso son los que me van a decir si esa situación es razonable o no. Por eso es importante ver los méritos del caso, ¿ok? Así que sí es cierto, hay personas con impedimentos que enfrentan unas barreras, esas barreras se pueden superar, esas personas pueden ejecutar adecuadamente en el trabajo, ¿ok? Por ejemplo, tenemos personas ciegas que pueden llegar a unas áreas del trabajo y hacer un trabajo, pero perfecto, con unos mecanismos, con unas máquinas adecuadas, con unos lectores. Pues mira, si eso es razonable, considerarlo. O sea, que si eso es razonable, el tribunal lo va a considerar y lo va a autorizar para que esa persona pueda trabajar. En ese sentido, yo no voy a discriminar contra una persona porque ciega, simplemente pues porque no puede ver. No. Esa persona puede ejecutar y es más que productiva. Así que no hay absolutamente ningún problema. Lo que estamos solicitando es algo razonable, es algo que la persona puede pedir. Yo tengo una persona con impedimento, digamos, que utiliza una silla de rueda mecánica, las sillas con motor, ¿no? Y digamos que esta persona me está diciendo, bueno, es que yo puedo trabajar sin ningún problema, yo no tengo nada que me impida trabajar. Lo único que yo necesito es que un escritorio que sea más alto, porque es que el escritorio regular no me permite con la silla llegar al escritorio. Pues mire, eso es razonable. Eso no es un acomodo irrazonable. Naturalmente hay que evaluar las circunstancias, pero en circunstancias normales eso sería un acomodo razonable, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo la ley Americans with Disabilities Act, la ADA, y la ADITA, que es la ley de Americans with Disabilities de Puerto Rico, es que obviamente se evaluarán las circunstancias y habrá que hacer unos ajustes. Ejemplos de ajustes que se pueden requerir como acomodo razonable: modificación en horario de trabajo por alguna condición de salud en particular, ¿okay? Redistribución de funciones de digamos, el puesto que tú ocupas, pues vamos a reestructurarlo
y vamos a distribuir unas funciones marginales. Marginales porque obviamente si el problema es que tú no puedes ejecutar las funciones esenciales del puesto, pues hay que evaluar la situación, porque naturalmente pues razonabilidad es el criterio. Ahora, si hay unas funciones marginales que puedo redistribuir, no debe haber ningún problema, ¿ok? Modificación de exámenes, de material de adiestramiento para que tú los puedas completar adecuadamente, eso es de lo que se puede hacer razonablemente, ¿ok? Permitir el uso de licencias acumuladas, con sueldo, sin sueldo, para algún tratamiento, proveer lectores, por ejemplo, personas ciegas parcial o totalmente, proveer intérpretes se puede considerar como algo razonable, ¿ok? Adquirir o modificar algún equipo para que la persona lo pueda utilizar adecuadamente y pueda ejecutar su trabajo sin problema, reubicarle en un lugar distinto, digamos que es que la persona tiene asma y estas oficinas son muy frías o qué sé yo, algo así, y lo que necesito es reubicarle en otro espacio, eso es algo razonable, ¿no? Reubicarle en un puesto vacante que pueda realizar adecuadamente, eso también se considera como una de las medidas que se pueden tomar, ¿no? Eh, Obviamente, y esto es requisito de la ley, esto es requisito de la ley, hacer que las instalaciones sean accesibles a personas con impedimento, ¿ok? Esto es requisito legal, así que les voy a permitir entonces que ustedes evalúen cada uno de estos casos. Ya sabemos un poco cuáles son cuáles son un poco el concepto del acomodo razonable y el concepto de razonabilidad. Importante, concepto de razonabilidad. Y lo que sí quiero entonces es que ustedes verifiquen lo que ese artículo nos dice y que naturalmente pues les dé un poquito de luz sobre las diferentes, digamos, las diferentes reclamaciones que alguien puede hacer. ¿Okay? Entonces, para efectos de la ley, como les decía, lo primero que tenemos que mirar es qué es una persona o cómo definimos que una persona es discapacitada. Dice la ley que una persona discapacitada es aquella que tiene alguna condición física, mental o emocional. Física, mental o emocional que sea resultado de alguna enfermedad, de alguna lesión, de alguna condición o de algún desorden emocional. O sea que la discapacidad no es solamente la física, mental o emocional también. ¿Okay? Nos dice la ley que esa discapacidad se considera como una persona discapacitada cuando la discapacidad limita sustancialmente una o varias funciones del diario vivir. ¿Okay? No puede caminar adecuadamente, no puede concentrarse adecuadamente, no puede hablar adecuadamente, no puede comer adecuadamente. Son condiciones, se considerará una persona discapacitada cuando esa condición que es física, que es mental o que es emocional, limita sustancialmente. Fíjense que dice sustancialmente la ley, una o varias actividades del diario vivir. ¿Ok? Y nos dice la ley que en el caso de vivienda, la condición o enfermedad de la persona no debe afectar su capacidad de adquirir, alquilar o hacerse cargo de alguna propiedad. ¿Ok? Así que, ejemplos de algunas discapacidades. Ejemplos, estas no son las únicas, son ejemplos. Personas que usan sillas de rueda, enfermedades respiratorias, asma, COPD, enfermedades cardiovasculares, alta presión, ese tipo de cosas, ¿no? Problemas de visión, obviamente es una actividad de vida, el ver es una actividad de vida, una actividad del diario vivir que mencionábamos ahorita. Así que una situación de visión es una discapacidad, el VIH, la retardación mental, la depresión es un ejemplo. ¿Okay? La adicción a alcohol o a drogas se considera como una discapacidad. ¿Okay? Así que es importante que nosotros consideremos cuáles de estas u otras que la ley nos enumera, pues tenemos que manejar o estamos manejando en algún empleo. Ahora nos dice, solo quedan excluidas de la protección, o sea, las personas discapacitadas quedaría excluida de esta protección
aquellas personas que sean una amenaza a la seguridad o que sean usuarias de sustancias controladas. ¿Ok? Porque fíjese que la adicción a alcohol o a drogas legales se considera una discapacidad que tenemos que manejar y que tenemos que trabajar, pero si la adicción, perdón, si la persona es usuaria de sustancias controladas o representa algún tipo de amenaza a la seguridad, ya ahí pues estamos un poquito, nos saca del tema de la discapacidad. Entonces, ahorita les estaba hablando de lo que era el acomodo razonable, pero según la ley, ¿qué es? ¿Qué se considera? ¿Qué puede verse como un acomodo razonable? ¿Okay? Pues obviamente usted sabe que las personas que tienen algún tipo de necesidad especial, ya lo dije, pueden reclamar ese acomodo razonable. ¿Okay? Ahora, el acomodo razonable es... Mi gente, si hubo alguna interrupción, discúlpenme, es que se me fue la luz. Pero ya logré conectar y estoy aquí de nuevo con ustedes para terminar de grabar la clase de hoy y presentarles la información que les tengo que presentar. Estábamos hablando de la razonabilidad y ya lo habíamos discutido y un poco lo que estaba diciendo es que tenemos que considerar que razonable es aquello que permita que la persona con algún tipo de impedimento, necesidad o discapacidad, necesidad especial o discapacidad, pueda ejecutar sus actividades. Mi gente, se volvió a desconectar la luz, así que yo voy a confiar que esto está grabando correctamente y que estamos entendiendo bien sin que esto se vea interrumpido, porque ya voy por 1 hora y pico de grabación y naturalmente no voy a perder el video. Y quiero pues poderlo terminar muy rápido para ponérselo lo más pronto posible a ustedes. De todas maneras, estamos hablando de razonabilidad. Manténganse resguardados, por favor, independientemente, protéjanse y manténganse resguardados y resguardadas. Estamos hablando de razonabilidad y aquello que es razonable es lo que sea necesario para que, y que obviamente sea razonable proveer para que esta persona pueda vivir, ejecutar y trabajar en condiciones iguales o muy cercanas a las que podría vivir, ejecutar y trabajar una persona que no necesita acomodo. ¿Okay? Así que un poco es un criterio de razonabilidad y es un criterio de qué posibilidad real hay de que este acomodo que es razonable lleve a esa persona a poder vivir, trabajar y ejecutar en el nivel similar, cercano, parecido o igual a una persona que no necesita el acomodo. ¿Okay? Eso es importante que nosotros lo podamos evaluar. ¿Ok? Así que nos quedan unas leyesitas más acá para poderlas discutir. Voy a, sin restarle a la discusión y sin perder información valiosa, voy a tratar de hacerlo lo más o lo menos complejo posible, lo más rápido posible, por si acaso se va la luz de nuevo, pues que no tengamos otra interrupción. Así que voy entonces con el tema de la Ley de Madres Obreras de Puerto Rico, que también está en el prontuario de hoy, para que nosotros entendamos qué nos dice lo más importante, a quién le aplica esta ley. Yo sé que ustedes siempre están considerando este pequeño detalle, que no es pequeño, es un detalle muy importante. ¿A quién le aplica la Ley de Madres Obreras de Puerto Rico? Porque naturalmente nosotros estamos hablando de estas leyes, pero lo más importante que nosotros tenemos que conocer es la aplicabilidad. Si se trata de una ley que realmente no es aplicable, pues naturalmente, perdón, no la puedo reclamar. Así que esta ley aplica a toda obrera, naturalmente a toda mujer obrera, porque es una ley para madres obreras, así que aplica a toda obrera que esté trabajando o que se encuentre en el disfrute de vacaciones regulares, licencia por enfermedad o de cualquier otra licencia especial o algún descanso autorizado por la ley en el que el vínculo obrero patronal continúe vigente. Eso es lo que quiere decir en español, muy sencillo, es que primero, esto es una ley para proteger mujeres.
Dice que es madres, ¿ok? Madres que estén trabajando o en algún tipo de licencia que se dé dentro del ambiente del trabajo, vacaciones, enfermedad u otra licencia que se dé dentro de esa relación obrero-patronal, ¿ok? Entonces la ley nos dice, ¿quién es una madre obrera? Bueno, pues toda mujer que esté trabajando, que reciba sueldo, que reciba algún salario, ¿verdad? O alguna compensación por su trabajo. Una mujer que esté empleada bajo contrato a tiempo determinado. Esto no es un trabajo permanente, es un trabajo a tiempo determinado. Y que obviamente ese contrato esté vigente. Eso es importante, ¿no? Así que es una mujer que esté con un contrato determinado, pero con un contrato que esté vigente, ¿ok? Dice que a menos que se le haya creado a ella una expectativa real de continuar en el empleo, ¿ok? Que eso lo que quiere decir es que la mujer que tenga una expectativa real, pues naturalmente tiene la protección de la ley de madres obreras, ¿ok? Así que estamos hablando de madres, mujeres que estén trabajando y que estén que estén trabajando en condición regular o que estén en un empleo a término, pero que le hayan creado una expectativa de permanencia o de continuidad, y eso activa entonces la protección de la ley de madres obreras. Nos dice que la ley de madres obreras también aplica a todas las mujeres obreras del sector privado que están en estado de gestación, ¿ok? Están en estado de gestación, o sea que quizás no han parido, están gestando, aun cuando estén en periodo probatorio, nos dice la ley de madres obreras, ¿ok? En ese sentido, estas madres tienen el derecho por la ley de madres obreras a que el patrono reserve su empleo, ¿ok? Reserve su empleo. ¿Bajo qué término? Pues obviamente la ley no nos lo establece. Dice la ley: las obreras en estado de embarazo tendrán derecho a un descanso que comprenderá 4 semanas antes del alumbramiento y 4 semanas después del alumbramiento. Eso es lo que nos dice la ley, ¿okay? Esto es interesante porque la ley federal, fíjense que la ley federal, esto es una ley estatal y dijimos que las leyes estatales pueden dar más, no pueden dar menos. La ley federal no garantiza una licencia por maternidad paga. Te da una licencia por maternidad, pero no te tiene que pagar. O sea, no la garantiza. El patrono te la puede dar, pero la ley no la requiere. La ley estatal es distinta. Dice, según la ley de madres obreras, tiene la madre que está embarazada 4 semanas antes del alumbramiento, o sea, antes de dar a luz, y 4 semanas después. Pero la ley permite que esos días se cambien. Dice que la madre, ¿verdad? La mujer que va a dar a luz puede tomar hasta solo una semana de descanso prenatal. O sea, esas 4 semanas previo al parto, puede decir, yo no necesito ese tiempo, voy a estirarlo para, obviamente, alargar más el tiempo cuando dé a luz. Lo voy a estirar y voy a decir, me puedo ir una semana antes de dar a luz, ¿ok? Y así entonces agarro de las 8 semanas que tengo, 4 antes del alumbramiento, 4 después del alumbramiento, voy a coger una antes de parir y 7 después. Y así entonces estoy con el bebé o la bebé todo ese tiempo, ¿ok? Y eso la ley lo permite. La ley también habla sobre unas consideraciones particulares sobre el cómputo del tiempo de descanso que puede tener una madre cuando va a dar a luz o cuando ya ha dado a luz, y esos detalles pues hay que revisarlos. Dice que si la obrera da a luz antes de pasar las semanas de haber comenzado su descanso prenatal, la obrera puede extender extender el descanso postnatal.
O sea que estamos hablando del prenatal, el tiempo antes de parir, versus el tiempo después de parir. ¿Okay? Lo que eso quiere decir es que yo tengo esas 8 semanas, si obviamente no usé las 4 completas antes de dar a luz, puedo entonces correrlas para después de dar a luz. Eso se entiende con bastante claridad. ¿Okay? Y lo que importa es que nosotros entendamos que las mujeres tienen ese derecho para estar en descanso y que se puede extender ese periodo. ¿Okay? Claro, hay que hablarlo con el patrono, dice la ley, si ocurre alguna complicación postnatal después de dar a luz que impide trabajar por más de 4 semanas contadas desde el día del parto, el patrono está obligado a ampliar, pero naturalmente hay que comunicarle al patrono, ¿no? El patrono está obligado a ampliar el periodo de descanso por un término que no será más de 12 semanas adicionales, o sea, 4 si todo está normal, 12 semanas adicionales si ocurre alguna complicación postnatal, pero es importante hablarlo con el patrono, ¿ok? Eso es importante. Ahora, lo que también es importante es que la ley dice que durante esas 12 semanas adicionales, en caso de que ocurra algún tipo de complicación, la empleada no tiene derecho a recibir, o sea, reclamar paga. La paga se la garantizan durante esas 4 semanas previo al parto, 4 semanas posterior al parto, como sea que se acomoden esas 8 semanas. Sí, el patrono está obligado a pagar ese salario y a reservar el puesto. Pero en caso de una situación, de una complicación postnatal, lo que nos dice es que la empleada puede tomar esas 12, tomará o puede tomar esas 12 semanas, tiene que hablarlo con el patrono, pero el patrono no viene obligado a pagar la compensación adicional, pero sí a reservar el empleo. ¿Okay? O sea que esas 12 semanas adicionales a las 4 postnatales, la mujer la puede reclamar, o sea, la madre que ya dio a luz, la puede reclamar si tuvo complicaciones que requieren obviamente ese tipo de consideración. Cuando lo dialogue con el patrono, hay que decírselo. El patrono le viene obligado a reservar el trabajo, pero no tiene la obligación de pagarle. Si el patrono paga, lo hace entonces porque así lo desea. ¿Qué pasa con los casos de adopción? Y la ley entonces, ¿cómo protege en casos de adopción? Dice que toda empleada, toda mujer empleada, fíjate que no dice todo empleado, dice toda empleada que adopte a una persona menor de 5 años, ¿ok? Menor de 5 años, que no esté matriculado en una institución escolar, tendrá derecho a los mismos beneficios de licencia de maternidad que tiene la empleada que da a luz. En otras palabras, la empleada que adopte a un niño de 5 años o menos, que no esté matriculado en una escuela, puede tomar las 4 semanas antes, 4 semanas después. En este caso, obviamente, ya el niño es adoptado, así que estamos hablando de un niño o una niña nacida, tiene 8 semanas, según dice la ley. ¿Okay? Y este tiempo empieza a contar a partir de la fecha en que el niño o la niña llega a al núcleo familiar, ¿verdad? Que llegue a la casa. Ahora, si adopta a una persona, o sea, un niño o niña que tiene 6 años o más, tiene derecho a una licencia de maternidad de hasta 5 semanas. La primera son 8 semanas, en este caso hasta 5 semanas. ¿Okay? Y lo mismo, empiezan a contar a partir de que reciben al menor. Es importante, nuevamente, que todas estas cosas se notifiquen al patrono para evitar las dificultades, evitar los conflictos. Dice la ley que para reclamar esta licencia, la empleada tiene que notificar al patrono con por lo menos 30 días de anticipación sobre la intención de adoptar a un menor, ¿ok? Para entonces, obviamente, que ocurra esta oportunidad y que el patrono también pues, pueda prepararse. ¿Por qué? Porque obviamente una mujer que está embarazada, pues naturalmente se le nota y se sabe,
pero cuando vamos a adoptar, pues yo llegué, no dije nada, adopté y de momento llegué. O sea que el patrono tiene tiempo para irse preparando para que la mujer embarazada tome su licencia por maternidad, pero si es por adopción, pues naturalmente, a menos que usted me lo diga, yo no sé que yo voy a, que la persona va a adoptar, ¿no? Así que es importante que se comunique al patrono. Ahora, la compensación por esta licencia de maternidad dice que el periodo de descanso por maternidad se tiene que pagar, se tiene que compensar mediante la totalidad del sueldo, salario o jornal que esta persona percibiría por su trabajo durante ese periodo. La totalidad. ¿Ok? La totalidad. Dice la ley, este pago se hará en efectivo, perdón, se hará efectivo, no en efectivo, no tiene que ser en dólares y centavos. Puede hacerse con cheque, depósito directo, pero dice, este pago se hará efectivo al momento de comenzar a disfrutar la empleada el descanso. Eso lo que quiere decir es que yo voy a seguirle depositando su cheque normal y común desde el momento en que empezó a disfrutar el descanso, ¿ok? No es que tengo que hacer el pago en efectivo, es que la licencia se activa y el pago se activa y la protección se activa desde que comienza el descanso, ¿ok? ¿Pueden despedir a una mujer? Bueno, dice aquí que en caso de despido es necesario comprender que el embarazo o la reducción en el rendimiento de la empleada por razón de maternidad no es justa causa. Recuerden que habíamos hablado de justa causa cuando hablamos del despido injustificado o despidos justificados. Nunca mencionamos que embarazo o reducción en producción por embarazo era justa causa. Ojo con eso, porque usted sabe que habíamos hablado que un empleado o empleada que redujera su productividad al punto que hace, digamos, inefectiva la labor que se supone que esté ejecutando, puede ser considerado para un despido injustificado, para un despido justificado. Se da la disciplina progresiva, se le dan las oportunidades, pero si sigue con baja producción, puedo despedirlo. Pero aquí la ley de Madres Obreras nos está diciendo claramente que el embarazo o la reducción en rendimiento de la empleada por el embarazo no es justa causa para el trabajo, y si la despidieran se activan las presunciones de la ley 80. ¿Okay? Dice que todo patrono que suspenda, reduzca el salario o discrimine contra una trabajadora por razón de su maternidad o por razón de la reducción en su productividad, ¿ok? O que no quiera devolverla a su trabajo luego de que dé a luz o luego de que adopte, incurrirá en responsabilidad civil. Esta no es criminal, incurrirá en responsabilidad civil por una suma igual al doble del importe de los daños causados a la trabajadora, o por una suma no menor de $1,000 ni mayor de $5,000 a discreción del tribunal, si es que no se pueden determinar los daños, ¿ok? O si los daños suman a menos de $1,000. Eso quiere decir claramente, si los daños de la mujer son menores de 1,000, el tribunal lo menos que puede establecer son 1,000. El tribunal puede determinar entre 1,000 y 5,000 lo que estime adecuado si es que no se puede precisar la cantidad de los daños. Si se puede precisar la cantidad de los daños, dice la ley que es el doble del importe de los daños. Yo creo que les queda claro y nos queda claro, ¿ok? Ahora, dice aquí la ley que esto es un derecho renunciable, o sea que la madre puede renunciar a este derecho y que la madre puede solicitar reintegrarse a su trabajo después de las primeras 2 semanas de descanso postnatal, ¿ok? En otras palabras, usted tiene derecho a las 4 semanas, pero usted dice, no, yo voy a tomar 2 semanas y regreso, usted lo puede hacer, ¿ok? Es lo que dice la ley. Es lo que dice la ley en ese sentido. Y igualmente, si la madre estiró su licencia postnatal, o sea que cogió bien poco tiempo previo al parto
para tener mucho tiempo después del parto y por la razón que fuera, en vez de tomar sus 7 semanas luego de parir, quiere tomar 2, 3, pues ese es su derecho. Pues regresa a trabajar. ¿Okay? Es lo que nos dice la ley y es importante que nosotros conozcamos esos detalles. Ahora, la ley de discrimen en el empleo, hablamos ya un poquito sobre ley ADA, que también tiene que ver con discrimen en el empleo. Acá estamos hablando de derechos de la ley de derechos civiles, ¿okay? Y es importante que nosotros conozcamos unos detalles particulares sobre el título 7 de la ley federal sobre derechos civiles, ¿okay? Y usted lo ha escuchado. Usted ha escuchado, este patrono no discrimina por razón de raza, color, sexo, religión, origen nacional, embarazo, etcétera, etcétera. A esa ley es la que nos referimos. ¿Okay? Así que el título 7 de la Ley Federal de Derechos Civiles, esta es una ley federal, pero naturalmente le aplica a los estados, así que los estados están obligados a cumplir con ella, ¿no? Protege a personas que estén solicitando empleo o que ya han sido empleadas, ¿ok? Fíjese que aquí nos dice a los empleados o empleadas o a las personas que estén solicitando empleo. ¿Contra qué? Contra discrimen. ¿Por qué? Porque ocurría antes que los patronos no hacían discrimen necesariamente o contra el empleado o la empleada, pero discriminaban al momento de solicitar a alguien y no los contrataban o no las contrataban. Así que la ley entonces se hizo extensiva para proteger a quien ya ha sido empleado o a quien esté solicitando y entienda que se le haya discriminado por alguna situación particular. Por ejemplo, no te contrataron por estar embarazada, no te contrataron por ser homosexual, no te contrataron por ser negro o negra, no te contrataron porque eres, qué sé yo, testigo de Jehová. O sea, ese tipo de cosas. Así que protege a las personas solicitantes o empleadas contra la discriminación, contra el discrimen que se puede dar en la contratación, en el proceso de contratación, en el proceso de ascenso. ¿Ok? Fíjese que discriminar contra ti y no permitirte ascender en puestos también te protege la ley, porque te despidan, porque te bajen sueldo, porque no te den beneficios adicionales, porque no te den capacitación, porque no te den adiestramientos adecuados, porque no te permitan subir de clasificación laboral. ¿Ok? Así que todas esas cosas están protegidas. Protege el discrimen, ¿ok?, que se da por raza, color, sexo, religión, embarazo, origen nacional. ¿Ok? Así que lo interesante de esto es conocer que este título 7 te protege contra esos actos que son intencionales en el trabajo, pero también contra estas prácticas que, aunque no son intencionales, tienen el efecto de discriminar. ¿Ok? Así que eso es importante. Lo importante también, y aquí un poquito hago la observación, no solamente porque está en este resumen, sino porque obviamente nos presenta quizás unas situaciones que para nosotros son un poco noveles, pero el discrimen en cuanto a derechos civiles, especialmente el que se da por razón de religión, también se da cuando un patrono no quiere dar un acomodo razonable a una persona que por su religión necesita determinado acomodo. ¿Ok? En mi práctica religiosa, mi religión exige tal cosa. Como parte de mi práctica, yo tengo que hacer lo que fuera. Estos días o tal día mi religión lo requiere que yo haga tal práctica, o a tal hora yo tengo que hacer tal práctica y yo solo estoy pidiendo este acomodo razonable. Es discriminatorio no dar ese acomodo razonable porque se puede dar. ¿Ok? Así que en ese sentido es importante que nosotros sepamos cuáles son, o sea, que están esas protecciones y que el empleado o la empleada es quien viene llamado a hacer la reclamación. O sea, usted tiene el derecho
pero de nuevo decimos que el derecho es rogado. Lo que eso quiere decir es que si usted no reclama el derecho que tiene, nadie se lo va a garantizar. O sea, el derecho es suyo, pero si tú no lo reclamas, no ruegas. Por eso el derecho es rogado, ¿no? Si tú no lo ruegas, pues realmente no puedes reclamar una concesión de algún tipo de remuneración o de resarcimiento si no exiges ese derecho. ¿Ok? Así que eso es importante. Nos queda una más que es hostigamiento sexual en el trabajo, y yo estoy seguro que en sus áreas de trabajo han tenido que darles adiestramientos, conferencias, charlas sobre hostigamiento sexual en el área del trabajo, porque esto es un requisito en ley, que esto se discuta, se divulgue, que todas las empresas tengan políticas contra el hostigamiento sexual, y eso es importante, ¿okay? Que ustedes lo conozcan. Aquí yo les traje de Microjuris, tiene una lectura de lo más interesante sobre el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, particularmente, ¿okay? Y es interesante que usted lo revise, que usted lo lea. Acá nos habla sobre acoso laboral, pero yo me voy a enfocar particularmente en hostigamiento sexual, porque el acoso laboral es una cosa, es el mobbing, ¿no? Es el hostigamiento laboral, ¿no? Aquí estamos hablando de hostigamiento sexual, y el hostigamiento sexual es aquel que ocurre obviamente dentro del área del trabajo, porque estamos hablando de hostigamiento sexual en el empleo, ¿no? Ocurre en el área del trabajo, y fíjese que la ley lo que dice es que cuando ocurra sea cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado. Fíjese que en algún momento nos habían hecho entender que tenía que haber un patrón, que tenía que haber como una secuencia de eventos. Se aclara que es cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado que incluye requerimiento de favor sexual, conducta verbal, conducta física, ¿ok? Así que en ese sentido tenemos que pensar, y nuevamente, no tiene que ser conducta física explícita. Por ejemplo, enviarle flores a una compañera o a un compañero de trabajo porque hay un interés sexual con esa persona y eso no es deseado, o sea, la otra persona no desea ese tipo de acercamientos, constituye hostigamiento sexual. Hacer expresiones verbales a un compañero o una compañera de trabajo, cuando esas expresiones verbales no son deseadas, constituye hostigamiento sexual. Fíjese que es cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, y aquí resulta que es importante considerar, y por eso me detengo y se lo explico, que aquí hay un elemento de subjetividad. Usted puede pensar que el acercamiento que usted está teniendo es muy normal, pero la otra persona se siente incómoda. Oye, qué lindo te queda ese peinado. Oye, qué bien te queda esa blusa. Oye, ese pantalón está espectacular. Pueden parecer comentarios inofensivos, pero dentro de un ambiente de hostigamiento, algunas personas se pueden sentir ofendidas, se pueden sentir incómodas y pueden entender que es un acercamiento sexual que no es deseado. Fíjese que la idea de que el hostigamiento sexual tiene que ser físico y tiene que ser burdo, vulgar, abierto, eso se derrotó hace tiempo. Esa teoría es falsa, es incorrecta. Cualquier acercamiento sexual no deseado constituye hostigamiento sexual. ¿Okay? Así que en ese sentido tenemos que comprender que el hostigamiento sexual
en el empleo no se limita exclusivamente a lo que nosotros creíamos que era. El hostigamiento sexual en el empleo se puede dar verbalmente, se puede dar por un acercamiento, se puede dar por un toque, se puede dar por un email, por un texto, ¿verdad? Se puede dar por todas esas vías y constituye hostigamiento sexual. Cualquier acercamiento sexual no deseado, unas flores, un piropo. Oye, puede ser simplemente un te ves bien y que yo me dé cuenta que eso no es deseado, ¿no? Ahora, nos dice que va a ser hostigamiento sexual cuando ese comportamiento se da dentro de una o más de las siguientes circunstancias. Cuando el someterse a dicha conducta se convierte de forma implícita en un término o condición de empleo. En otras palabras, yo te dejo en el trabajo si tú aceptas esto o si tú haces esto. En otras palabras, estoy diciéndole a esa persona, yo condiciono tu trabajo a que tú aceptes de mí este tipo de acercamiento. Eso es hostigamiento sexual. ¿Okay? Cuando someterse o rechazar este tipo de conducta es fundamento para tomar decisiones en el empleo o con respecto al empleo de esa persona. En otras palabras, si tú te sometes a esta conducta, yo te dejo aquí. Si tú no te sometes, yo te voy a despedir. Si tú no te sometes, yo te voy a mover a otra unidad. Si tú no te sometes, yo te voy a bajar de posición o reducir el salario o lo que fuera. Y a veces no tiene que ver con cosas ni siquiera de salario, paga, compensación. A veces tiene que ver incluso con si tú no te sometes, yo te voy a ignorar. Si tú no te sometes, yo no te voy a dar este tipo de trabajo. Si tú no te sometes, yo no te voy a asignar este proyecto que es importante. Fíjese que aquí no estamos hablando de yo te sigo pagando normal. Solo que si tú no te sometes a esto, tú no vas a tener este tipo de proyectos que te ayudaría a ascender, por ejemplo, a puestos en el trabajo. ¿Okay? Así que es importante conocer eso. De igual manera se considera hostigamiento sexual cuando el acercamiento interfiere en la ejecutoria o en el desempeño de la persona que está siendo hostigada. ¿Okay? Y eso es importante. ¿Okay? Así que esos detalles son importantes y le dan al patrono unas obligaciones. Lo primero, que tiene que haber un protocolo en contra del hostigamiento sexual en el trabajo. Todo patrono tiene que tener su protocolo. Tiene que tener el protocolo. ¿Ok? Lo segundo, que el patrono tiene que seguir lo que establece ese protocolo, obligatoriamente. ¿Ok? Tiene que seguir lo que dice el protocolo. Recursos humanos se involucra, etcétera, etcétera. Así que es importante que se active ese protocolo. Ese protocolo puede requerir separar temporariamente del empleo a la persona contra quien se hace la acusación. Es posible que ese protocolo requiera, digamos, reubicar a la persona en alguna otra área. ¿Es posible? Claro que sí. Así que lo que hay que mirar es qué dice el protocolo, qué es lo que dice el protocolo que se va a trabajar. Y aquí en este pequeño artículo usted puede conocer detalles importantes sobre la ley de hostigamiento sexual, qué es lo que requiere, cómo protege a la persona hostigada y más importante aún, recuerde que pueden hostigarse hombres y mujeres. El hostigamiento sexual normalmente se da contra mujeres, pero la persona hostigada puede ser un hombre, igualmente la ley lo va a proteger. ¿Okay? Así que el patrono tiene una obligación de mantener un ambiente libre de hostigamiento sexual y tiene una responsabilidad absoluta en casos en los que la persona que hostiga sea supervisora. ¿Okay? Cuando se da una relación de poder, supervisor, supervisado, supervisora, supervisada, ¿verdad? Lo que sea, el sexo de los empleados,
pero esa relación de poder que se da entre ese supervisor o supervisora y el supervisado o la supervisada, ¿no? Si es el supervisor o la supervisora quien produce el hostigamiento, dice la ley que el patrono tiene responsabilidad absoluta, ¿ok? Si es otra persona, entonces dice que el patrono va a ser responsable si sabía o si debió haber sabido. O sea, si razonablemente se puede partir de la premisa de que debió saber sobre la conducta hostigadora, ¿ok? Así que es importante que se establezca ese protocolo, que se siga el protocolo. Si el patrono sabe y no hace nada, va a ser responsable. Si el patrono, si el patrono debió saber porque las condiciones, la situación, los eventos son conducentes a que el patrono y que la persona prudente y razonable se dé cuenta y sepa, también responde, ¿ok? Así que es importante. Y fíjese que dice la ley que el patrono también será responsable si el hostigamiento lo comete una persona no empleada. No empleada. Mire lo que dice. Se impone responsabilidad al patrono si el hostigamiento ocurre por parte de una persona que no es empleada, y en ese caso se va a considerar, lo que se va a evaluar es si el patrono conocía o debió conocer sobre ese hostigamiento y no tomó acción. Un cliente empieza a hacerle comentarios a una empleada o a un empleado, empieza a mandarle flores por decir o lo que fuera. Esos comentarios no son deseados, el patrono sabe, lo escucha, le han dicho, alguien le comentó y no hace nada, puede ser responsable. ¿Okay? Puede ser responsable. Así que es importante que el patrono diga claramente cuál es la política. Tiene que tenerla y tiene que establecerla, ¿no? Tiene que implementar las medidas correspondientes para educar. Por eso es que esto no es simplemente de un tallercito y me olvidé por el resto de la vida. No, no. Usted establece la política y cada cierto tiempo refresca la memoria de nuestros empleados y empleadas para que conozcan cuál es la política de hostigamiento sexual. Tiene que orientar al empleado, tiene que orientar a la persona que viene a emplearse, ¿verdad? Esta persona nueva que está llegando tiene que saberlo, tiene que saber que hay un procedimiento X, ¿verdad? Para darle seguimiento y atender los casos de hostigamiento sexual y, bien importante, tiene que investigar de inmediato cualquier querella que se dé que tenga que ver con hostigamiento sexual. Así que este asunto de que, ay, bueno, sí, es que yo pensé que lo iba a atender y estaba dándole break a la situación para ver si lo atendía, pero bueno, se me olvidó, no sé qué, eso no te lo van a perdonar. Así que en ese sentido, pues es muy importante que el patrono actúe con rapidez, con inmediatez y que nuevamente tome medidas razonables en caso, por ejemplo, de que yo tenga un lugar de trabajo que tiene múltiples divisiones y yo tengo la persona hostigada y la persona que hostiga, los puedo separar y mandar a uno a una división que no tenga absolutamente nada que ver con la persona que está siendo hostigada, ¿okay? Para evitar ese temor, para evitar la situación y para evitar que la persona se sienta en esa situación de absoluta incomodidad, ¿no? Así que es responsable del patrono y si no lo hace, ya sabemos que responde totalmente. Bueno, mi gente, con esto hemos discutido los temas que estaban señalados en nuestro prontuario para el día de hoy. Si usted tiene alguna duda, si usted tiene alguna pregunta, en confianza puede escribirme a toledo@uagm.edu, que yo se la voy a aclarar con gusto. Luego de que repase, revise, estudie este video, revise los documentos que hemos sometido, entonces pueden pasar a hacer las tareas de esta semana. Bueno, mi gente, por favor sigan bien, protéjanse, guárdense, asegúrense de que todo esté bien en su casa. Esperamos que esto nos llegue hasta la madrugada del sábado para el domingo. De todas maneras, pues queremos estar seguros y seguras de que todo el mundo está bien protegido y protegida, pero pues como estos fenómenos tienen sus cambios, alteraciones y de repente, como digo, puede cambiar su trayectoria, vamos a mantenernos pendientes de lo que dicen las noticias, de cómo esto se está moviendo. Manténgase pendiente, por favor,
a las notificaciones que hace la universidad sobre cierre por algún tiempo por la situación climática, para que usted no tenga problemas con sus clases. Sabemos que esta semana próxima es la última semana de programa ahora, así que vamos a estar pendientes. Bueno, cuídense mucho y nos mantenemos en comunicación.